Roberto Bolaño, el escritor chileno que vivió 50 años entre 1953 y 2003, fue autor de muchas obras, libros de cuentos, novelas, ensayos y poesía. Fue un escritor prolífico, realmente, y en todos los géneros en los que incursionó, descolló amplísimamente. Para el año 1996, él terminó de escribir y publicó al año siguiente, cuando ganó con esta novela Los Detectives Salvajes, el Premio Herralde de Novela, el año 97, si no estoy mal. Este es un libro extraordinario, bien curioso en su estructura. Es una propuesta novelística diferente a muchas de las que yo he leído. Está conformado por tres grandes partes. La primera parte, que él tituló Los mexicanos perdidos en México. Esa parte está conformada por las anotaciones de un escritor joven. Todos los personajes de esta novela comienzan siendo muy jóvenes y en la Ciudad de México. Este joven escritor que escribe estas primeras páginas de esta primera parte del libro, que no es muy grande, es una parte de 140 páginas aproximadamente, se llama Juan García Madero. Y él comienza por decirnos que ha sido invitado a formar parte del realismo visceral y que ha aceptado. El realismo visceral es una agrupación de jóvenes poetas que pretenden llevarle, digamos, la contraria a todo lo que es el establecimiento en ese momento, lo que es la poesía que ellos llaman oficial, encabezada por el gran intelectual y poeta Octavio Paz, a quien ellos denominan como su enemigo. Estos muchachos que no pasan de 17 o máximo 20 años están encabezados por Ulises Lima y Arturo Belano. Ulises Lima, mexicano; Arturo Belano, chileno. Pero también están Rafael Barrios, Piel Divina, Felipe Müller, María Fon, Ernesto San Epifanio, Pancho Montezuma, Rodríguez, Rafael Barrios. Bueno, son muchos muchachos los que conforman este grupo. En esta primera parte, que está conformada por ese diario que está entre el 2 de noviembre y el 31 de diciembre de 1975, nos cuenta Juan García Madero, el narrador de esta primera parte y de la última parte también, cómo son las reuniones que tienen estos poetas, donde se reúnen, de qué hablan, de sus relaciones mutuas entre sí, sus amores o sus relaciones íntimas con algunas de las mujeres o con algunos de los hombres jóvenes que integran este grupo y otros que no lo integran. Cierta marginalidad en este mundo de estos jóvenes que pertenecen a casas, bien sea de la pequeña o mediana burguesía o de la gente adinerada, como las hermanas Font, una de las cuales se ha ganado un premio Laura Damián, que instituyeron sus padres cuando ella se quita la vida, muy joven, de 18 años tal vez. Hay muchos temas recurrentes en esta novela, muchos guiños hacia la literatura, hacia presupuestos de los que debe partir el que lee, ¿no? Se debe saber, por ejemplo, o se presume que se debe saber quién es, por ejemplo, Octavio Paz, o quiénes son los poetas mexicanos que entonces están escribiendo, ya están consagrados para esa época, que han nacido a comienzos de siglo. El mismo epígrafe inicial que pone ya el escritor Roberto Bolaño, y que es una cita de Malcolm Lowry, nos dice: ¿quiere usted la salvación de México? ¿Quiere que Cristo sea nuestro rey? No. Malcolm Lowry.
Malcolm Lowry es el autor de una novela que es icónica, que es de culto, que es Bajo el Volcán. Es una novela también que transcurre en México hacia los años 30. En la segunda parte de esta novela, que es el grueso realmente de la novela y que ocupa cerca de 400 páginas, se llama Los Detectives Salvajes y transcurre entre los años 1976 y 1996, el año mismo en que termina de escribir esta novela Roberto Bolaño. En esta parte hay una sucesión de voces. Es un relato, digamos, como suele decirse, polifónico, de distintos autores que van mostrándonos desde distintos ángulos lo que va sucediendo en la interacción de todos estos personajes durante estos 20 años. Pero no es algo discursivo, algo que comienza en el 1 de enero de 1976 y termina a finales de diciembre o del año 1996, sino que hay un movimiento permanente del tiempo. O sea, salimos de relatos que son pequeños relatos, algunos de ellos verdaderos, diríamos como cuentos, porque son capítulos aislados donde se nos cuenta una historia y de pronto, de pasada, nos incluyen en esa historia a uno de los personajes centrales de esta novela, como es Arturo Belano o Ulises Lima, ¿no? U otros, por ejemplo, las hermanas Font, etc. Ellos salen en búsqueda de una mítica poeta que se llama Cesarea Tinajero. Y se van a buscarla y a encontrarla y es legendaria. Perteneció a un movimiento supuestamente anterior, de comienzos del siglo XX, que se llamaban los estridentistas. Todos esos nombres son verdaderamente nombres de ficciones. Inclusive hasta en la misma denominación se ve como una crítica de Bolaño a tanto movimiento pequeño y sin sentido. Los mismos poetas jóvenes del realismo visceral no escriben absolutamente nada, son unos diletantes, se reúnen, hay odios, pero no hacen nada, pierden el tiempo, se dedican inclusive a labores delictivas, a tráfico y venta de drogas, al bandidaje. En esta segunda parte vamos viendo cómo van cogiendo a lo largo de estos 20 años distintos rumbos los personajes. Algunos se vuelven unos burgueses, unos políticos. El caso es que todos terminan desertando de la literatura, que nunca cultivaron en serio, o eventualmente siguen publicando pequeños folleticos de poemas en ediciones lujosas, a cuenta de ellos mismos, pero no hay ninguna, es como una crítica fuerte a ese tipo de pérdida de tiempo, de diletantismo, de tantos movimientos que surgen y se ahogan en su inercia. Entre tanto ya, digamos, en la última parte, mejor, del libro, que ocupa como las últimas 50 páginas del libro, se llama Los desiertos de Sonora. Y ahí vuelve otra vez nuevamente Juan García Madero a retomar el diario en el momento en que lo dejó en la primera parte. En la primera parte escribió hasta el 31 de diciembre del año 75 y aquí comienza el 1 de enero del año 76. Es decir, la primera y la última parte, la tercera parte, son aproximadamente 3 meses o algo más de 3 meses, 3 meses y 13 días, hasta el 15 de febrero del año 1976, en donde, digamos, se plantea realmente la situación absurda
de esa búsqueda de ese personaje, Cesárea Tinajero, que ese mismo año, a comienzos, en enero del año siguiente al que tienen conocimiento, pues que la existencia de esta poeta mítica, legendaria, que dejó una obra desconocida y que solo publicó un poema en una revista que se llamaba Cabarca. Aquí encuentro el famoso poema, ¿no? Ese está conformado por esas tres líneas. Lo que hay en los párrafos que hay intercalados son simplemente una conversación que está transcurriendo en una noche de enero del año 1976, donde un contemporáneo de esta poeta Cesárea Tinajero y unos muchachos jóvenes que están visitándolo quieren ir a conocer si tiene, y él tiene la única revista que existe, y ahí está el supuesto poema que ellos le interpretan a este hombre ya mayor. En la última parte, como decía, cuando a raíz de la huida que tienen todos estos muchachos, Juan García Madero, Ulises Lima, Arturo Velano y Lupe, que es una muchacha también amiga de ellos, encuentran finalmente a Cesárea Tinajero. La encuentran en la región de Sonora, por allá en unas zonas desérticas, inhóspitas, ya una mujer muy vieja y demasiado corpulenta, gruesa, y en esas zonas pobladas por bandidos y por la violencia, ella encuentra finalmente la muerte. De manera que la muerte de Cesárea Tinajero acontece casi en el momento mismo en que comienza la novela. Pero el centro de la novela, que es Los Detectives Salvajes y que ocupa 20 años, es a la vez también una búsqueda infructuosa de ese personaje, porque todos terminan perdiéndose en esa búsqueda. La propuesta de Bolaño es una propuesta, este es Bolaño, para la época en que se publicó, estaba vivo, en el año 97. La propuesta de Bolaño en esta novela es realmente novedosa, digamos, muy diferente de todo, porque es una novela hecha de relatos diarios de un personaje y relatos de al menos 20 personajes diferentes que cuentan distintos episodios, pero todas se articulan y nos permiten conocer esta obra que realmente es inusual, es única y maravillosa y muy recomendable.